Como decía antes, lo que se ha hecho ha sido, por esta progresiva criminalización de los negocios y del mundo empresarial, es pasar a prevenir esos delitos, ¿no? Y no solamente ya perseguir a los delitos y a los delincuentes. Si bien es verdad que en algún ámbito de nuestro sistema penal, como por ejemplo podían ser delitos informáticos para adaptarse a la realidad socioeconómica que vivimos, delitos como puede ser pues las estafas con tarjetas de crédito, la estafa de inversores, ¿no? O la manipulación de los mercados, eran pues de luego una ocasión muy buena para regular esos delitos o incrementar las penas en algunos similares. Es verdad que hay casos en los que entendemos que podrían ser para el ámbito civil, mercantil o laboral o administrativo ciertas conductas que no deberían de juzgarse en la jurisdicción penal, porque como he dicho antes, aunque algunos empresarios pues crean que es muy difícil que se vaya a prisión por delitos económicos, cada vez pues van siendo más los procesos que terminan en condenas en sentencias firmes y que conllevan mucho de ello pues la privación de libertad. Por tanto, como decía antes, pues lo mejor en estos casos es prevenir y evitar pues que se produzcan conductas que puedan dar lugar a sentencias condenatorias en los juzgados de lo penal, audiencias provinciales o audiencia nacional en su caso. Pero también es verdad que concretamente en España, pues bueno, nuestro Gobierno hay veces que cuando no puede solucionar conflictos por vía del diálogo o por otros medios, pues procede a emplear el Código Penal. Y tenemos muy reciente, en el mes de diciembre, el caso de los controladores, ¿no? La parada de los controladores, porque se ha llegado a la militarización de los mismos y lo que no puede ser con la moneda de la doble cara, ¿no? De la libertad y la seguridad, pues es que se vaya a reducir la libertad a favor de la seguridad o del confort de los ciudadanos, o a lo mejor porque se quiera quedar bien con los ciudadanos. Entonces, claro, a golpe de Código Penal, desde luego, pues no se puede llevar un país adelante y, sobre todo, pues por el riesgo, la incertidumbre que existe. Porque, claro, los principios, aparte del principio, por supuesto, de culpabilidad, ¿no? Está el principio de la seguridad jurídica y todo el que invierte, todo el que pone en riesgo su patrimonio, su tiempo, su vida, pues no puede estar pensando y preocupado a cada momento en que puede ser imputado, que puede estar de pie delante de un tribunal, porque claro, está, por supuesto, y tenemos que tenerla en cuenta, la pena de banquillo. Que tú puedes salir absuelto después de 7 años de procedimiento, de la fase de instrucción, la fase intermedia, la fase de juicio oral, que se celebre el juicio a los 3 o 4 años, puede ser absuelto en una sentencia y después que recurra la parte contraria, acusaciones particulares sobre todo, en algunas ocasiones también el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, que nuevamente sea absuelto y que cuando tú tengas una sentencia firme pues hayan transcurrido 5 o 6 años, porque durante esos 5 o 6 años, si has estado llevando, por supuesto, tu vida en general, tu familia, tu trabajo, tu negocio, has estado a cargo de los trabajadores, de las inversiones de la empresa, de los departamentos de marketing, gestión, contabilidad, todos los que, como sabéis vosotros, hay en cualquier empresa, sea individual o una gran empresa, que te estés preocupando a ver qué va a pasar el día de mañana en ese juicio o cuál va a ser el resultado, porque por un buen ánimo que te dé tu abogado, que te den los que están contigo, tus compañeros de la empresa, al final cuando llegas a casa te lleva esa carga. Y hoy en día siempre ha existido, por supuesto, ese riesgo, pero cada vez más fácil que uno reciba querellas, muchas veces sin que el querellante a lo mejor casi ni conozca al querellado, y mucho menos el que la redacta, unas con más fundamento y otras con menos, y aunque, por supuesto, está el derecho a ejercitar las acciones penales que correspondan y a las que se tenga derecho, se dan lugar muchas veces también por la falta de especialización de los jueces de instrucción a imputaciones y admisiones de querellas sin mucho fundamento y que, como ya digo, pues bueno, pues dan esa preocupación al empresario que está imputado, aunque finalmente pues vaya a salir absuelto. Pero ya digo que sobre todo lo que la sociedad bueno, pues está viendo a partir de estos meses ya en que se ha entrado en vigor el nuevo Código Penal, ¿no?
y el mundo empresarial en general, lo que se está viendo es que esto no es como antes, ¿no? Que el que pegaba un tirón, el que robaba, el que cometía pues delitos muy graves era el que estaba detrás de los barrotes de un calabozo de la prisión, o el que era detenido por la policía, sino que hoy en día, y ya no hablamos solamente del ámbito empresarial, sino en la vida cotidiana, estamos viendo en prisión personas que a lo mejor antes no se veían, pues a lo mejor por delitos como la violencia de género, delitos contra la seguridad del tráfico, delitos de tráfico en general, contra la seguridad vial, pues también se están viendo pues empresas, empresarios que antes no se imaginaba uno que lo pudiese ver en prisión. Hace poco, desde luego, y bueno, aunque parece que se va a suspender la pena por el Tribunal Constitucional, por una sentencia del Supremo, un banquero muy importante en nuestro país, pues ha sido condenado después de muchos años y ha evitado precisamente la prisión por la atenuante de dilaciones indebidas, porque si no, pues hubiera traspasado, desde luego, lo que hubiera sido la frontera de los 2 años y hubiera tenido que cumplir penas de prisión. Y, por supuesto, también, en el caso de este banquero, pues ha conllevado dicha condena una pena de inhabilitación, con lo cual, cuando se ostenta un cargo importante y definitivo en una empresa, pues puede, desde luego, tener influencia en esa entidad financiera, en la bolsa y, bueno, y en la economía de un país en general. Yo decía, vamos, había expuesto en el guión que me habían solicitado para esta intervención, en primer lugar, pues, y aparte de hablar de lo que era la reforma en general, que ya ha entrado en vigor de nuestro texto penal, pues me refería a que aparte de la responsabilidad de la persona jurídica, pues también no solamente hay que hablar de las personas jurídicas, de las empresas en general, sino de cualquier empresario, ¿no? Por eso yo, pues bueno, hablaba, o el título de la intervención era la responsabilidad penal del empresario. Por supuesto, al hablar del nuevo Código Penal nos íbamos a referir, como no podía ser menos, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y a las sociedades mercantiles en general, pero siempre se habla del administrador, la responsabilidad de los administradores sociales suele ser el título de la charla, y yo quería llamar un poco la atención, cambiando el título, refiriéndome al empresario, de que efectivamente el empresario puede ser administrador o no administrador, ¿no? Pero bueno, ya sabemos también lo que es el administrador de hecho, ¿no? O el administrador de derecho, ¿no? Lo que son los hombres de paja o los testaferros, y el hombre de atrás, ¿no? El que verdaderamente que dirige a ese testaferro y es el que dirige la empresa, pero bueno, desde el año, desde luego, siempre, los últimos años, últimas décadas, pero sobre todo a partir del 2007 quedó muy claro por nuestro Tribunal Supremo que ese testaferro pues tenía una responsabilidad, pero sobre todo el responsable principal pues era el administrador de hecho, si se demostraba que efectivamente pues ejercía las funciones propias del administrador dentro de la empresa y pues se demostraba con la actividad probatoria oportuna. Como he dicho antes, no solamente los delitos societarios, los que se contemplan del artículo 290 al 297, son los que afectan al empresario, al administrador, sino que es buena parte del Código Penal el que incluye los delitos económicos en general o empresariales, pero en esos artículos 290 a 297 pues contemplan principalmente los delitos societarios referidos a la falsedad contable, a en este caso la omisión de información a los socios, lo que son también casos de ocultar en este caso pues información, como he dicho, a los socios, y aparte de esos artículos pues están los que se refieren a estafas, apropiaciones indebidas, insolvencias punibles, delitos fiscales, blanqueo de capitales, es decir, que no acabaríamos sino en un buen rato de enumerar todos esos delitos que afectan al empresario y a la persona jurídica. A partir de ahora, pues, os propongo que hagáis las preguntas que creáis oportunas y, si os parece, pues entramos en un coloquio. Bueno, yo creo que ha sido una exposición muy interesante para todos aquellos que estáis en el ejercicio, voy a decir, de ser empresario o empresaria, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta?
Si no me permitís hacer una a mí, a ver si os animo a todos. Y es la siguiente. Tú decías al principio que estamos asistiendo a una criminalización de la actividad del empresario, pero mi pregunta va en el sentido y dado que eres asesor de distintas instituciones de medios audiovisuales, ¿hasta qué punto, diríamos, los juicios paralelos, los juicios de la calle, tienen influencia en un juicio penal? Pues esa presión mediática que puede existir en un momento determinado tan importante. Me alegro que me hagas esa pregunta, Javier, porque han pedido en diariojurídico.com precisamente para dentro de unos días un artículo sobre los juicios mediáticos, juicios paralelos. Y acabo de recibir unos días precisamente la Asociación de Abogados Penalistas de España y el grupo LinkedIn acabo de recibir una descarga gratuita para mí y para todos los miembros de la asociación del abogado Pablo Monzelago, que ha sido el abogado de Antonio Puerta, fallecido recientemente en el caso Neira. Precisamente él trata en ese libro sobre todo de lo que es el juicio paralelo, los juicios mediáticos, y él habla del sufrimiento de una persona, su cliente Antonio Puerta, que era un enfermo, que era un drogodependiente, que efectivamente pues, cometió en este caso pues, un hecho que podía ser calificado como delito, pero que antes que fuera juzgado por los tribunales, fue juzgado por la opinión pública. Hubo jueces de instrucción que no se atrevieron a dictar una libertad provisional, porque a lo mejor pues en vez de linchar a Antonio Puerta iban a linchar al juez de instrucción que lo pusiera en libertad. Y él se refiere, bueno, pues a programas que todos conocemos, ¿no? Programas de reality show de gran audiencia, incluso los fines de semana, donde pues lincharon literalmente a su cliente. Él dice que ha escrito ese libro en homenaje a Antonio Puerta porque entiende que, aunque ya no va a haber juicio y no puede obtener una sentencia absolutoria para él, o al menos una condena lo más atenuada posible, que él iba a intentar conseguir, al menos sí, pues quiere con ese libro hacer ver el daño que pueden hacer los juicios mediáticos, los juicios paralelos a cualquier ciudadano, porque ya no importa que no haya condena, no importa que no se respete el principio, el derecho a la presunción de inocencia, sino que se aplique el principio de culpabilidad, sino que lo que importa es que salgan los medios y que se haga la justicia pública. Con lo cual me imagino que los jurados populares también, pues en determinados casos la influencia será mucho mayor, ¿no? Efectivamente, y aunque, bueno, por lo que se llama la conexidad excluyente, por los delitos conexos, pues se han celebrado muy pocos juicios conjurados de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Jurado. Yo precisamente, bueno, he llevado juicios por asesinato, por homicidio en los últimos años, que ninguno al final se celebraban en tribunales del jurado, sino en audiencias provinciales, precisamente porque siempre había un delito pues de tenencia ilícita de armas, un allanamiento de morada, había siempre algunos de los delitos contemplados en la Ley Orgánica del Tribunal Jurado que, según interpretaba las correspondientes audiencias provinciales, pues no era competencia del Tribunal Jurado. Ya el Tribunal Supremo, hace algo más de un año, pues dejó claro precisamente que lo importante era el delito principal, que si era competencia del jurado, pues llevase en este caso la voz cantante, por decirlo de esa forma, y determinar que fuera el Tribunal del Jurado. Yo ahora precisamente tengo en junio un juicio con jurado, el número 1 del jurado de este año 2011, en la Audiencia Provincial de Toledo, por un asesinato donde ejerzo la acusación, y tanto el presidente del tribunal, que no es otro más que el presidente de la audiencia, como el fiscal que lo va a llevar, que es el fiscal jefe, no hace nada más que llamarnos a los abogados para que lleguemos a un acuerdo, porque claro, lo que quieren es evitar un juicio de 4 o 5 días, donde, bueno, además la verdad es que por las pruebas está todo muy claro, pero la familia de la víctima, concretamente la viuda y la hija que nos han contratado a nosotros, lo que quiere es que se celebre el juicio y desde luego estarían dispuestos a un acuerdo si estuviese, por supuesto, en este caso el acusado, dispuesto a cumplir unos determinados años de prisión como mínimo y pagara la indemnización correspondiente por el daño producido.